Debido a eso, porque están siendo más pragmáticos, y porque Irán, a través de sus propios intereses en la región, está siendo más pragmático, ese pragmatismo ha unido a las dos partes y ha permitido una nueva evaluación sobre lo que está en nuestro interés. Ahora, con eso, también tenemos que entender que, ya sabes, en 1979, incluso hasta 2001, existía esta sensación de que, ya sabes, Estados Unidos es la superpotencia y lo que Estados Unidos quiere se hace. Así que Arabia Saudita no estaba inclinada a ir en contra de Estados Unidos. Creo que cuando Donald Trump llegó al poder por primera vez, aún no estaba claro que estábamos en un mundo multipolar. Creo que desde 2021, desde 2022, ciertamente desde la guerra ruso-ucraniana, estamos viendo las señales de muerte del orden basado en reglas, el orden internacional liberal, y estamos viendo el ascenso de los BRICS. Estamos viendo a China mucho más involucrada económicamente. Estamos viendo varios centros de poder. Y Arabia Saudita simplemente no quiere quedarse atrás. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo nuevamente al Dr. Arta Moini. El Dr. Moini es el director de investigación y jefe de operaciones en Estados Unidos en el Institute for Peace and Diplomacy, un grupo de expertos en América del Norte. Investiga el futuro del orden internacional y la gran estrategia desde una perspectiva realista y escribe muchos ensayos analíticos muy útiles. También tuitea regularmente en Twitter sobre eventos importantes, como el reciente acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Siendo un experto en Europa y Medio Oriente o Asia Occidental, quería hablar con el Dr. Moini precisamente sobre eso, cómo Irán y Arabia Saudita ahora se están acercando y qué significa eso en términos de gran estrategia. Así que, Dr. Moini, bienvenido. Gracias, Pascal, sin invitarme de nuevo. Es una actitud que siempre en EU nivel small de theory. Bueno, escribiste este breve artículo en Twitter diciendo que este nuevo intercambio diplomático entre Arabia Saudita e Irán está muy subestimado en su importancia porque cambia el panorama del Medio Oriente en general. ¿Podrías ampliar eso? Claro, lo que intento decir es que el entorno estratégico en el Medio Oriente en 2024, con o sin que Trump llegue a la presidencia, es un panorama muy diferente al de 2016. Mucho ha cambiado en los 8 años intermedios y sería un error asumir que todo sigue igual, como si ya sabes fuera 2016, 2018 o incluso 2020. Una de las principales cosas que ha cambiado es la naturaleza de la relación de Irán con los países árabes, especialmente en el Golfo Pérsico y Arabia Saudita. Y sabes, desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, seguida por el 7 de octubre, esos son dos eventos importantes que han ocurrido y han cambiado el cálculo de los aliados de Estados Unidos en la región, especialmente Arabia Saudita, para centrarse más en la autosuficiencia y también en no ser demasiado unilaterales. Desde entonces, durante el curso de la administración de Biden, Arabia Saudita, bajo Mohammed bin Salman, ha realizado ciertos cambios en su enfoque hacia Irán. Esto también fue con Irán, tomando la decisión de que no puede permitirse tener tensiones tan altas con sus vecinos. Así que Irán, por sus razones, ha intentado ser mucho más una fuerza para la estabilidad regional y está tratando de encontrar un acercamiento con todos sus vecinos árabes. Y Arabia Saudita también se ha beneficiado de la desescalada con Irán. Así que a partir de 2023 hicieron una serie de cambios en su relación y restauraron sus lazos que habían estado rotos durante varios años. Ese movimiento original fue orquestado, como recordarán, por China. Ambas partes querían ser socios comerciales de China en el Medio Oriente. China permitió o impulsó este tipo de acuerdo porque quiere ser el actor no ideológico y solo quiere hacer negocios con varios países.
así que alentó fuertemente a ambas partes a sentarse a la mesa. Pero sería un error pensar que esto fue únicamente obra de China. También estaba en el interés estratégico de Irán y Arabia Saudita hacerlo. Y así, una vez que se produjo el deshielo, entramos en un periodo de distensión. Pero la distensión y la serie de conversaciones que comenzaron en Bagdad, con el aliento de Omán como estado neutral, jugaron un papel significativo. Creo que el papel de Omán a menudo se subestima en los acontecimientos de Oriente Medio. Pero esa distensión, durante el último año, especialmente desde el 7 de octubre, se ha movido hacia una entente. Ahora no solo estamos hablando de intereses económicos compartidos, sino que también estamos hablando de cooperación en defensa. Estamos discutiendo el aumento de los lazos de defensa y una comprensión diferente de las circunstancias de seguridad en Oriente Medio. También estamos considerando un nivel mucho más alto de compromiso diplomático y un nuevo frente que se está formando en Oriente Medio contra lo que se percibe como acciones o excesos israelíes. Así que creo que estamos en un tipo de entorno estratégico muy diferente. Y parte de ello es también reconocer que cuando hacemos acuerdos, como los acuerdos de Abraham o el compromiso diplomático entre Irán y Arabia Saudita, estas son acciones que tomamos para formalizar cosas que ya están sobre el terreno, ya son sistémicas. Así que cuando tenemos cambios sistémicos, lo vemos en la presencia diplomática y las formalidades. Pero casi siempre es un error pensar que es un acto el que precede a los cambios sistémicos. Así que creo que tenemos que entender la estructura en el Medio Oriente, los cambios, el realineamiento y las formas en que ambos países piensan que se benefician de una relación de cooperación más cercana. ¿Y cómo fue eso posible? Porque si miras los problemas de Irán en su propio entorno, hubo un periodo muy largo, de 15 a 20 años, básicamente de casi guerra, directa, indirecta, con Irak, ¿verdad? Y luego eso desapareció, porque los estadounidenses básicamente se encargaron de Irak por Irán. Pero luego se transformó en una rivalidad estratégica con Arabia Saudita. ¿De dónde vino esa rivalidad estratégica? ¿Y por qué casi se destruyeron mutuamente, también con los proxies o sus aliados que tenían en la región? Y ahora esto está desapareciendo. Y estás diciendo que no es solo un acercamiento, es un entente. Es como si estuvieran comenzando a trabajar adecuadamente juntos y a percibirse mutuamente como potenciales. Tal vez si no aliados, al menos amigos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en primer lugar, el movimiento hacia la entente surge de una evaluación muy realista de los intereses, una comprensión realista de lo que está en el interés nacional de ambos países y la estabilidad regional. Creo que ambos países son muy conscientes del hecho de que lo que está sucediendo, especialmente a través de las relaciones lideradas por Estados Unidos, está rompiendo ciertos lazos en la región, creando ciertos tipos de inestabilidad y escalada. Y creo que lo que tenemos es ningún tipo de escalada regional, por cualquier tipo de amenaza a las lefties. Porque si eres Arabia Saudita y quieres llevar a cabo la Visión 2030, si quieres realizar todos estos grandes proyectos económicos, no quieres gastar la mayor parte de tu dinero en defensa. Necesitas esa estabilidad porque quieres invitar a otros a invertir en ti. Si eres Irán y realmente crees que Occidente, y especialmente Israel como el representante de Occidente, tiene ciertos planes sobre ti, no quieres perder el tiempo involucrándote en rivalidades con otras potencias de segundo orden que crees que no son amenazas genuinas para ti. Entonces, quieres intentar, ya sabes, encontrar una plataforma, una especie de arquitectura en la que realmente puedas tener una visión diferente de la seguridad que sea mucho más inclusiva e integrada. Pero las raíces de todo esto se remontan a la revolución iraní,
y podemos hablar mucho más sobre eso. Pero eso ya sabes, 1979 representó fundamentalmente dos perspectivas diferentes para el Medio Oriente. Pero creo que en 2024, después de todos estos años y décadas de conflicto, y quiero decir guerras de poder, pero también realmente una guerra fría entre Irán y Arabia Saudita, eso se ha descongelado porque los intereses han perseverado y han sido priorizados sobre la ideología por ambas partes. ¿Por qué es posible ahora? Quiero decir, lo que estás diciendo sobre los dilemas estratégicos era cierto hace 20 años. Irán habría tenido interés en tener mejores relaciones con su entorno, y Arabia Saudita ha tenido un ascenso económico muy exitoso y un interés en un Medio Oriente estable desde entonces. ¿Por qué ahora están cambiando hacia llevarse bien entre ellos? Bueno, una cosa a considerar es que en primer lugar, la revolución iraní de 1979 fue una fuerza muy ideológica. Fue una revolución que priorizaba a los chiitas, veía el mundo en términos chiitas y se veía a sí misma como una defensa contra la agresión occidental, el colonialismo, el imperialismo y todo eso. Pero fue una presencia chiita muy revolucionaria. E inmediatamente después se trataba de exportar la revolución, ¿verdad? Desde la perspectiva de Arabia Saudita, no solo era un aliado de Occidente, sino que también era una potencia mucho más tradicionalista y era sunita. En ese momento incluso apoyaba a grupos salafistas hasta el 11 de septiembre. Así que había una especie de punto de vista monárquico tradicionalista del statu quo que estaba vinculado a la ideología sunita y salafista en Arabia Saudita, chocando con una doctrina revolucionaria antimonárquica y antisunita que se decía que se exportaba desde Irán. De alguna manera, Irán era un movimiento populista en ese momento, mientras que el lado saudí estaba tomando un poco del statu quo y el establecimiento. Entonces, poniendo eso en contexto, para algunos de los espectadores más occidentales que están pasando por algo similar en este momento en Europa y los Estados Unidos, creo que es importante reconocer que en ese momento es muy comprensible porque tenemos que entender la política exterior como un reflejo de la política interna. La política interna de Irán y la política interna de Arabia Saudita en ese momento estaban completamente en lados opuestos. Luego ocurrió la guerra en Irak. Sabes, la mayoría de los países árabes apoyaron a Irak contra Irán. Irán se sintió muy agraviado por ese movimiento, y así la atmósfera de desconfianza desde 1979 fue muy profunda. Ahora, el tema con la ideología es que si no eres una gran potencia, si no eres una superpotencia, si tu poder no es ilimitado, tienes que lidiar con la realidad y vivir dentro de los límites de la realidad. Y así, la realidad ha cambiado en los últimos 40 años, y ahora realmente estamos viendo un tipo diferente de realineamiento. Lo vimos especialmente después de que algunos de los líderes de Arabia Saudita, con Mohammed bin Salman a la cabeza, han tenido una reevaluación completa de lo que quieren que sea Arabia Saudita. Ya no quieren que Arabia Saudita sea un vasallo de los Estados Unidos. Y básicamente han llegado a la cima. Se distanciaron de los elementos más islamistas sunitas. Y así, debido a eso, porque están siendo más pragmáticos, y porque Irán, a través de sus propios intereses en la región, está siendo más pragmático, ese pragmatismo ha unido a las dos partes y ha permitido una nueva evaluación sobre lo que está en nuestro interés. Ahora, con eso también tenemos que entender que en 1979, incluso hasta 2001, existía la sensación de que Estados Unidos era la superpotencia y lo que Estados Unidos quería se hacía. Así que Arabia Saudita no estaba inclinada a ir en contra de Estados Unidos. Creo que cuando Donald Trump llegó al poder por primera vez, aún no estaba claro que estábamos en un mundo multipolar.
Creo que desde 2020 y ciertamente desde 2022 con la guerra ruso-ucraniana, estamos viendo las campanadas de muerte del orden basado en reglas, el orden internacional liberal, y estamos viendo el ascenso de los BRICS. Estamos viendo a China mucho más involucrada económicamente. Estamos viendo varios centros de poder. Y Arabia Saudita simplemente no quiere quedarse atrás en ese cambio tectónico. Esto no significa que Arabia Saudita vaya a unirse al bloque no occidental. Arabia Saudita en realidad quiere ejercer más paciencia y neutralidad con respecto a ambos lados y tratar de actuar dentro de sus propios intereses. Y creo que eso es algo que debe ser bienvenido. Sí, y quiero decir, ambos ahora son parte de los BRICS. Otros académicos han señalado que los BRICS no son un concepto contrario a Occidente. Es la antítesis, básicamente, no de la construcción de bloques, sino de fomentar la multialineación. Entonces, ¿crees que es hacia dónde se dirige Arabia Saudita? No va a oponerse a los Estados Unidos, simplemente va a jugar con más amigos en el terreno. Sí. Sí, creo que es un error tener cualquier tipo de pensamiento de bloque. Pensar en términos maniqueos, pensar en términos de nuevas guerras frías, tanto con China como con esta masa euroasiática. Es muy fácil escuchar ese tipo de discurso en Washington, desafortunadamente, pero creo que tenemos que entender que Estados Unidos puede ser grande y puede ser poderoso si comprende que tiene que lidiar con este nuevo mundo. Y la lógica del nuevo mundo ha cambiado de la unipolaridad, de la acción unilateral, no a la acción multilateral, sino que todo el juego ha cambiado a algo que es mucho más regional. Y en un entorno mucho más regional, tendrás que tratar con varios actores en diferentes regiones. Y eso significa, por lo tanto, multialineación. Así que estamos viviendo en un, ni siquiera quiero usar la palabra multipolar, porque como sabes, para el realismo estructural, la multipolaridad significa cierto poder material. Creo que el mundo se está alejando de este tipo de mentalidad globalista que tuvimos en gran parte de la teoría de las relaciones internacionales occidentales en el siglo XX, un análisis utilitario, mucho más hacia una comprensión cultural, regional, civilizacional, que se basa en la multialineación, pero en sistemas multinodales y policéntricos. Esto no significa necesariamente solo 1, 2 o 3 jugadores de poder. No significa que vayamos a tener un marco de derecho internacional inclusivo de 180 países. Creo que eso es demasiado idealista. Pero creo que vamos a ver, como estamos viendo con los BRICS, que varios países obtendrán un lugar en la mesa, y esos 10, 12, 15 países serán mucho más influyentes en diferentes decisiones alrededor del mundo. Lo he llamado el concepto de civilizaciones, y también Nick Petro y yo en IPD hemos escrito sobre esto, sobre la nueva idea del concepto de civilizaciones. Así que creo que tanto el realismo cultural como el concepto de civilizaciones en torno a las regiones, creo que ambos presagian una comprensión diferente de la política mundial. Creo que las acciones de varios estados, históricamente antagónicos con varios problemas ideológicos entre sí, se están moviendo hacia esta dirección, de entender que simplemente necesitan encontrar una manera de coexistir. Tener un modelo de coexistencia pacífica es algo que está tomando forma, quieran o no, los Estados Unidos y los aliados europeos. Y creo que cada vez más verás que incluso Europa y otros aliados como Japón y Corea del Sur entienden esta nueva realidad y quieren tener un lugar en la mesa. Esto va a tomar tiempo, no va a ser muy rápido, pero creo que estamos viendo un capítulo muy importante de esto desarrollándose en el Medio Oriente. Y creo que no podemos ignorar el posible cambio en el prestigio occidental y la comprensión del mundo y la falsedad de algunos de los esquemas basados en reglas o la propaganda en torno a eso con la guerra en Gaza e Israel, que está asociada con Occidente tanto como con Israel.
¿Crees que el genocidio de la gente en Gaza, en este momento, está realmente impactando el pensamiento estratégico de los estados musulmanes en el vecindario? ¿O es algo separado? Quiero decir, voy a rechazar la palabra genocidio, porque creo que lo que estamos viendo es, no quiero entrar en si es o no un genocidio, porque creo que en realidad nos estamos moviendo hacia un mundo completamente diferente. Creo que la discusión sobre el genocidio era un tipo de discusión de la Segunda Guerra Mundial, un tipo de discusión de estándar internacional, donde había algo correcto y moral, y íbamos a cumplir con eso. Y es bueno para todos tener este tipo de reglas y estándares. Pero lo que la gente olvidó fue que todo esto tenía que ver con el poder de Occidente en ese momento, y con poder decidir realmente cuál debería ser la ley y cómo interpretarla. Lo que estamos viendo en un mundo multipolar es que hay varias interpretaciones. Entonces, el tipo de doctrinas moralistas no van a ser al menos tan persuasivas. Nos estamos moviendo hacia un mundo mucho más basado en el realismo y en los intereses. Pero en términos de narrativas y la batalla de narrativas, diferentes regiones del mundo van a apreciar diferentes narrativas, precisamente porque nos estamos alejando de este tipo de comprensión formalista del mundo, la ley y la moralidad. Así que nos estamos moviendo hacia algo más regional. Y obviamente, en el Medio Oriente y Asia Occidental, la narrativa que se va a escuchar y recibir es el desplazamiento y reemplazo de la población por parte de Israel, de los habitantes árabes y palestinos en Gaza y otros lugares. Así que creo que, teniendo eso en cuenta, así es como lo verán, independientemente de lo que sea o no un genocidio. Creo que esto va a cambiar completamente la comprensión de los gobiernos, especialmente los gobiernos árabes en la región. Si toda tu población está positivamente enfadada por lo que está ocurriendo en Gaza y la falta de un alto el fuego, y dejando de lado el lenguaje, el número de muertes de civiles ha sido muy alto. Así que solo tomando eso, creo que es algo que la población árabe, la política interna en estas regiones, incluso en Arabia Saudita, significa que hay una gran presión sobre los gobernantes en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares para tener demarcaciones y líneas claras con sus hermanos árabes, así como una demarcación contra Israel por hacerlo. Creo que sí, la política interna siempre es muy importante y no debemos ignorar su importancia. Esto también va a ser muy válido en términos de Turquía, por ejemplo. Y creo que si entendemos nuevamente lo que está sucediendo, esta guerra y esta escalada y el toma y daca y todo eso durante más de un año, creo que realmente ha puesto a Israel en una posición muy difícil frente a todos los demás países. Incluso países que querían ser amigos de él o son amigos de él. Simplemente no pueden ver Israel tanto como el Ecuador. It's klarlig no tough phrase de frente om det snuk sistas es word straight o i en humanithias o Eurovertide. Or Turks and Iranians, or all of that. We are moving towards something in which is like, well, the region as a Nos estamos moviendo hacia algo en lo que la región en su conjunto se opone a este tipo de inestabilidad, escalada, atrocidad y brutalidad, o como sea que la región lo vea. Esto se convierte en la cuestión de lo que Irán ha estado tratando de decir durante un tiempo, que es que quieren tener un orden de seguridad basado en la región desde la perspectiva iraní, basado en el Islam, con estos países islámicos cooperando juntos contra los forasteros. Ahora, creo que hay una posibilidad, o había, y tal vez aún podría haber una posibilidad, cuando Israel podría haberse mostrado, al menos a Turquía y a los países árabes, como parte de este orden de seguridad. Pero esa posibilidad se vuelve más sombría cada día. Ahora, lo que acabas de exponer es una forma muy útil de pensar sobre la interacción de la política nacional e internacional, y también sobre el poder de este tipo de narrativas, ¿verdad?
Entonces el punto es que una comprensión compartida de las narrativas de lo que está sucediendo con los palestinos informa el sentimiento popular, al cual los gobernantes tienen que reaccionar, lo que a su vez informa la manera en que intentan fomentar las relaciones internacionales. De alguna manera, esto significaría que cuanto más aumente el ataque de Israel o la guerra de Israel contra los palestinos, mayor es la propensión de los estados árabes a unirse, si no para luchar contra Israel, al menos para forjar lazos comunes entre ellos. ¿Es eso lo que también prevés? Yes, I mean, I think it is. I do believe that Sí, it is in quiero decir, creo que es en el interés de Israel tratar de encontrar un alto el fuego y poner fin a las guerras. Pero al mismo tiempo, también entiendo la gran inseguridad que Israel y algunos elementos de la sociedad israelí han sentido. Pero eso no significa que puedan, sabes, esa inseguridad, ese sentido psicológico de inseguridad. Quieres que prevalezcan las cabezas más frías y quieres personas que puedan interactuar con sus vecinos y entender que, ya sabes, la guerra y la escalada no son cosas buenas para realmente llegar al poder. Pero creo, ya sabes, una cosa que podría ser interesante es, ya sabes, las promesas de Donald Trump de que la guerra en Gaza tiene que llegar a su fin para cuando él llegue al cargo o muy temprano cuando asuma el cargo. Y sabes, tal vez eso sea parte de, ya sabes, la versión de Trump de abrazar a Israel con fuerza, tratando de forzarlo a través de su inmensa amistad con Israel y el Estado israelí a darle ese sentido de seguridad para retroceder en ciertas guerras. Y creo que tal vez eso suceda. Pero en general, creo que mientras las guerras continúen, mientras exista esta percepción de impunidad del lado israelí, de que básicamente pueden hacer cualquier cosa y nadie dirá nada, y el mundo está básicamente en contra de nosotros como árabes o nosotros como musulmanes en esa región, creo que esa percepción en Asia Occidental, en el Medio Oriente, será muy difícil de ignorar para los estados. Y creo que puede ser una causa de malestar social, puede ser una causa incluso de revolución. Así que creo que no se puede ignorar eso. Quiero decir, de nuevo, si entiendes y sabes algo sobre la política iraní y la revolución iraní, una de las principales razones de la revolución iraní fue la percepción de que Irán era un vasallo de los Estados Unidos, incluso en los años 70 y 60. Así que esto no se va a limitar a Irán ahora, porque los iraníes tenían este sentido de, supongo incluso en aquel entonces, un sentido de soberanía. I guess even back in the day, a sovereigntist sense, it was expressed through Islamism and Islamic doctrine. Se expresó a través del islamismo y la doctrina islámica, pero surgió de un sentido de querer autonomía estratégica y soberanismo. Ahora, imagina a los iraníes de hoy. No necesariamente sienten mucha afinidad con los palestinos, ya sabes, son árabes o persas. Pero imagina lo que será en las calles árabes. La sensación es que este es un comportamiento vergonzoso por parte de sus gobiernos, que no han podido detener lo que claramente ven como una atrocidad. Solo quiero mencionar esto también, porque el gobierno iraní tiene ciertos problemas con su propia población, que también cree que Irán está demasiado involucrado en diferentes guerras en la región, abandonando a su propia población. Forsaking themselves or its own population, but Iran and the Iranian government is actually is at the height. Pero Irán y el gobierno iraní están en realidad en el apogeo de su popularidad en el mundo árabe. Así que es muy difícil para los gobiernos árabes como Arabia Saudita ignorar ese sentimiento y simplemente tratar de aceptar los ataques israelíes y occidentales contra Irán. Así que de nuevo, todo esto explica por qué Mohammed bin Salman es el número 1 y los Emiratos Árabes Unidos son el número 2 en salir y decir que el ataque israelí en represalia al 1 de octubre, la represalia iraní en el toma y daca, el ataque israelí fue inaceptable y una violación, o que el reciente discurso de Mohammed bin Salman fue todo sobre respetar la soberanía iraní ante los socios occidentales, y el hecho de que básicamente los acuerdos de Abraham y la normalización saudí-israelí están fuera de la mesa. Abraham Accords and Saudi-Israeli normalization is off the table.
All of those things is because of the way that Todas esas cosas se deben a la forma en que han ocurrido cambios sistémicos, pero también a la manera en que Israel mismo, por su propio sentido de inseguridad y sentido de defensa justa en el lado israelí, alentado por elementos en Occidente y en los Estados Unidos, ha percibido su papel como una política exterior de nunca más, donde quiere asegurarse de no tener amenazas de seguridad. Pero nuevamente, como aprendimos en el 11 de septiembre, no se pueden resolver problemas de terrorismo e insurgencia a través de la acción militar. Hay razones sistémicas, sociales y societales fundamentales por las que ocurren este tipo de ataques. Y es muy fácil simplemente decir que vamos a eliminar a este grupo. Pero sí, incluso si tienes éxito en eliminar a Hamas o incluso a Hezbollah, lo cual no parece probable, incluso si lo logras, habrá un grupo diferente con un nombre diferente que surgirá. Y va a ser exactamente lo mismo, excepto con mucho más vitriolo y mucho más poder y un sentido de justicia mucho mayor que el anterior. Así que, de nuevo, creo que en Estados Unidos tenemos una relación con el Estado de Israel que es realmente cercana. Y creo que está en el interés tanto de Estados Unidos y los estadistas estadounidenses, como también de los estadistas israelíes, encontrar una manera de resolver ese conflicto y tratar de encontrar una forma en la que Israel también pueda avanzar hacia el acercamiento, lo cual ahora mismo parece muy poco probable. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay un problema. Y es que hay personas en altos cargos y con gran poder que tienen una perspectiva completamente diferente. Y para realistas como tú y yo, nos damos cuenta de que a Estados Unidos le tomó 20 años reemplazar un régimen talibán con un régimen talibán. Y fueron 20 años, y fracasó. Y Estados Unidos era la mayor potencia militar y autosuficiente, unipolar en este planeta. En Ametsen Personals Talanis, The Manakjord. Ese es el results de traste de Afganistán. The entire Afghanistan tragedy. Now, there are people in Washington who still think Ahora, hay personas en Washington que todavía piensan que se podría simplemente aplastar a Irán. Y me parece, en este momento, y quiero preguntarte tu opinión sobre esto, que Donald Trump está eligiendo personas que intercambian halcones neoconservadores contra Rusia por halcones neoconservadores contra Irán y China. Pero, ¿cuál es tu interpretación de las elecciones de gabinete que hemos visto hasta ahora de Donald Trump? Porque parece que insinúas que Trump realmente quiere reducir la guerra con Irán, pero me parece que las personas que elige son bastante malas para lograr ese objetivo. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que es un punto justo. Creo que las intenciones de Donald Trump no son tener nuevas guerras, y ciertamente terminar estas. Creo que Donald Trump se toma en serio su consternación y desagrado por la guerra. Creo que tiene una repulsión personal contra la guerra y el sufrimiento humano. Realmente lo creo. Al mismo tiempo, creo que, ya sabes, el presidente Trump cree que controlará su gabinete y dirá a la gente qué hacer. Me preocupa que puedas subestimar el hecho de que no es solo una persona a la que vas a controlar. Sí, tendrán que cumplir tus órdenes, pero si tienes a alguien como, ya sabes, Rubio, por ejemplo, en el Departamento de Estado, siendo que es una elección ideológica, ha tenido un marco ideológico muy consistente. A menos que se le diga que no haga algo, lo cual podría aceptar y hacer como el presidente pide, creo que esto es lo que las grandes personalidades como Donald Trump y otros en la historia tienden a hacer. Subestiman el poder de los sistemas, estructuras y burocracia. Ahora, Donald Trump llega con un mandato para cambiar completamente muchos de esos elementos burocráticos del Estado profundo. Pero aún tienes que entender que incluso si quieres cambiar partes de eso, el nombramiento de alguien como Tulsi Gabbard es muy alentador. Incluso los nombramientos de, ya sabes, otro moderador como Matt Gaetz podrían ser muy útiles en otros aspectos, en términos de vigilancia, FISA
y otras formas en las que se ha violado la libertad de expresión de ciertas personas que han estado en contra de las guerras e intervenciones de Estados Unidos. Pero dejando eso de lado, creo que todavía tiene ciertos elementos, como Michael Waltz y el senador Rubio, que tienen estos elementos ideológicos y credos y una visión del mundo. Es muy maniqueo en su mentalidad. Es nosotros contra ellos. Es muy de suma cero. Y todavía tendrán una gran influencia en esa burocracia. No van a ser tan propensos a cambiar toda la burocracia si eso significa menos postura de fuerza o menos intervencionismo, o si significa que quizás interpretarán esos tipos de cambios como una derrota en lugar de un cambio positivo. Así que necesitamos entender que el blob y el estado profundo operan en varias dimensiones. Una de las partes principales es el estado de seguridad nacional. Seguridad nacional. So the foreign policy is an important part of the national security state. So having people who understand that, that they are Tener personas que entiendan que no son ideológicas o están alineadas con Donald Trump en la necesidad de terminar las guerras y no comenzar nuevas guerras, y básicamente no expandir y enredar la presencia de tropas estadounidenses en varias regiones del mundo, sería un movimiento muy positivo. Pero nuevamente, creo que mi preocupación es que algunos de los nombramientos podrían no necesariamente no estarán tal vez públicamente en contra de una posición de Trump sobre terminar la guerra en Ucrania o incluso retirar las tropas estadounidenses del Medio Oriente. Pero nuevamente, tendrán su impacto. Están eligiendo neoconservadores como John Bolton, por ejemplo, la última vez. Sí, Donald Trump pensaba que estaba usando a Bolton como un perro de ataque, como una forma y herramienta para hacer tratos. Bolton as Attack dog. As an attack dog, as a deal-making way and tool. But the fact is that John Bolton Pero el hecho es que John Bolton tenía una gran influencia en un montón de otras cosas cuando Trump no estaba directamente involucrado. Es una enorme burocracia, y John Bolton estaba haciendo lo suyo. Así que tener personas que no están fundamentalmente alineadas con el presidente, su mensaje y su política, con su perspectiva general, puede ser contraproducente. Nuevamente, veremos cómo resulta esta vez. Pero siempre soy escéptico de las personas que tienen posturas y posiciones ideológicas al entrar en posiciones donde queremos que predomine el realismo y el pensamiento basado en intereses. Esos son todos puntos buenos y valiosos. Y tal vez, en los últimos minutos, permíteme preguntar, ¿qué piensas que depara el futuro para las decisiones de estas comunidades locales en el Medio Oriente y Asia Occidental? Por ejemplo, hemos visto al gobierno iraquí pedir oficialmente a los Estados Unidos que por favor se vayan, que retiren a sus soldados y sus bases. No los queremos aquí más. Y los emiratos están diciendo no, nos quedamos. And the US is saying, nope, we're staying. And in Syria, it's also quite clear the US will continue. Y en Siria, también está bastante claro que Estados Unidos continuará estacionando sus tropas u ocupando alrededor de un tercio del territorio sirio. Tenemos dinámicas similares en otras regiones, donde hay un descontento serio con la presencia física de tropas estadounidenses. Pero hay señales muy mixtas, digamos, cuando se trata de Egipto y la cooperación egipcia con Estados Unidos. ¿Crees que el poder estructural de estos lugares, para pedir más autonomía estratégica, va a aumentar? ¿O es algo que Estados Unidos, al menos por el momento, todavía puede ignorar? No creo que Estados Unidos pueda ignorar los cambios estructurales en ningún lugar, tanto a nivel internacional como definitivamente regional. También creo que una de las cosas que veremos cada vez más es que incluso la administración entrante de Trump, con cuestiones inciertas, podría ser más agresiva, y con otras cuestiones podría no serlo. Pero en términos de la presencia de Estados Unidos en la región, lo que escucho es que hay un acuerdo general entre todos los que llegan de que la presencia de tropas estadounidenses, especialmente en el Medio Oriente y quizás en partes de Europa, es innecesaria y que podemos movernos y reducir esas presencias.
So in a way, the argument would be that, Entonces, de alguna manera, el argumento sería que no importa lo que pase, ya sea que queramos que las guerras terminen, o si amamos tanto a Israel y lo ayudaremos a escalar, no importa cuál de estas opciones elijamos, no queremos que las tropas estadounidenses estén en medio de una guerra regional. Así que, tanto en Siria como en Irak, creo que hay un consenso general entre las personas que llegan, incluso aquellos que podrían ser considerados neoconservadores, de que deberíamos retirar las tropas estadounidenses. Y porque quiero decir, nuevamente, independientemente de si lo creen o no, esto es algo en lo que Donald Trump ciertamente cree. Y creo que es algo que podríamos ver como un desarrollo positivo en términos de menos estaciones y presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, siendo blancos fáciles en guerras. Ahora, en cuanto a lo que quieren otros países, bueno, obviamente otros países quieren tener su sentido de independencia y autonomía estratégica, y entienden que la población no es tan receptiva a tener presencia de tropas extranjeras. Creo que esto es especialmente cierto desde el 7 de octubre y las guerras que han surgido desde entonces. Así que creo que tanto en Irak como en Siria veremos menos presencia de tropas, quizás una retirada completa. También podríamos ver otro aspecto de lo que creo que podemos llamar la doctrina Trump, que es mucho menos ayuda, especialmente ayuda militar y humanitaria, a varios países, sobornos o incentivos. Creo que también vamos a ver un retroceso en términos de gasto. Estados Unidos va a tener que volver a centrarse en tratar de recuperar las fuentes de su fuerza militar. Eso significa un nuevo tipo de estrategia militar, un nuevo tipo de postura de defensa nacional. Creo que América entiende cada vez más, nosotros aquí entendemos, que las cosas no pueden continuar como hasta ahora, y tal vez necesitemos realmente replantearnos nuestra postura de fuerza también, y tal vez invertir en ciertas cosas en lugar de otras. La realidad de la guerra, tanto en Ucrania como en Gaza, la forma en que se han llevado a cabo estas guerras, la importancia de los drones, la importancia de los misiles balísticos, ha hecho que, por ejemplo, los portaaviones estén volviéndose cada vez menos significativos. Y esto es algo que cada vez más personas han notado y seguirán notando. Y eso significará un cambio fundamental. Sabes, ahora mismo, tener el próximo portaaviones más grande podría ser una cuestión de prestigio, más que una cuestión de importancia militar y estratégica. Así que creo que necesitamos entender eso. Necesitamos entender que Estados Unidos, para ser competitivo en un mundo mucho más multipolar, multialineado y multinormal, necesita cambiar y ajustar sus políticas. Hemos tenido años y décadas de exceso, gastando más de... Recientemente leí que desde el 11 de septiembre, alrededor de 4.5 millones de personas han muerto en varios centros de guerra. Eso no solo es inmoral, porque no soy moralista, pero mi problema con eso es que no ha sido de ningún interés. Ha sido una muerte sin sentido, tanto para nosotros como para nuestras tropas, pero también especialmente para la región, la devastación que trae a las regiones. Entonces, la pregunta es ¿para qué? Y como dijiste, hemos pasado de un talibán hace 20 años a otro momento, y hemos creado circunstancias en las que creo que hemos contribuido a que Israel sea menos seguro debido a nuestras políticas de no controlar las cosas cuando deberíamos haberlo hecho. Nuestras políticas han sido responsables de cambiar la dinámica en la región también. Así que creo que a Estados Unidos le interesa menos el Medio Oriente porque estamos viviendo en una era diferente. Y no creo que el Medio Oriente sea tan importante para nuestra seguridad nacional como lo fue en los años 70. Es una región periférica, y es hora de que lo aceptemos. Eso significa que la región también tiene que entender cómo formar su propio entendimiento y manejar sus propios asuntos. Y también significa que Arabia Saudita e Irán, como las dos principales potencias que moldean esa seguridad regional, entienden que no pueden tener una guerra fría,
porque eso creará un gran estrés en sus recursos y desviará la atención de otras prioridades. Así que, nuevamente, estamos viviendo en una era de limitaciones y prioridades porque estamos en una gran transición. Cada país tiene que aceptar lo que esa transición significa para su propia postura, para su propio tipo de política económica, política estratégica, su gran visión. Y al hacerlo, creo que vamos a ver a muchos países tratando de moderar el tono, tratando de encontrar formas de coexistir. A menos que realmente tengan consideraciones de seguridad genuinas, intentarán sentarse a la mesa y tener una discusión. Creo que es bueno tener una Arabia Saudita menos ideológica y una República Islámica de Irán menos ideológica. Creo que eso es algo que ya estamos viendo. También tendremos que ver cómo se manifiesta eso en términos de Turquía. Pero nuevamente, parece que la región en su conjunto está experimentando una cierta recalibración en términos de la arquitectura de seguridad que desea. Y luego, todos los diferentes actores interesados en la región quieren tener un compromiso diplomático mucho mayor entre sí, y mientras seas parte del sistema regional, eres bienvenido. Terminaré con esto. Creo que también es importante, en términos de visión estratégica, entender que el único país que tiene armas nucleares en el Medio Oriente es Israel. Y con este cambio que está ocurriendo, eso se vuelve insostenible por sí mismo. Los actores regionales más importantes, ya sea Turquía, Irán o Arabia Saudita, no pueden evitar sentir que la razón por la que Israel puede hacer lo que quiera y actuar con impunidad es porque Israel es el único país que puede escalar sin castigo porque tiene armas nucleares. Entonces, las armas nucleares, cuando un país las tiene, son escalatorias. Cuando dos países las tienen, como India y Pakistán o China y Rusia u otros lugares vecinos, se convierten en una garantía para la desescalada. Así que creo que eso es algo que probablemente está en la mente de los pensadores estratégicos en la región. E incluso podría cambiar el cálculo en términos de, en primer lugar, lo que Irán hará, ya que su disuasión en el Líbano y otras prácticas están siendo disminuidas por la acción israelí, así como lo que Arabia Saudita considerará en términos de, bueno, tal vez tener otro país con armas nucleares no sea necesariamente algo malo. Entonces, ya sabes, todos los argumentos contra las armas nucleares iraníes, como que crearán una carrera armamentista entre Irán y Arabia Saudita, era el argumento número uno que se solía presentar. Creo que eso también es diferente, porque cada vez más, Irán y Arabia Saudita tendrán trayectorias de seguridad y defensa más similares, a pesar de que Arabia Saudita seguirá queriendo una cierta garantía de seguridad como último recurso de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos presiona demasiado, solo alienará a los líderes saudíes. Así que de nuevo, es bueno ver a la gente haciendo cálculos de interés, entendiendo que la neutralidad y la coexistencia son cosas buenas. Maravillosa manera de concluir en mi canal. Arta, ¿dónde puede la gente seguirte para leer sobre ti o leer tu análisis? ¿A dónde deberían ir? Sí, pueden ir a mi Twitter, artapomoini.com, en Arta Moini, y Moaeni es mi apellido. A veces la gente omite la I, pero ya sabes, también peacediplomacy.org es nuestro sitio web. Sabes, mis escritos también aparecerán allí, incluso si publico en diferentes lugares, así como en la revista Agon. Eso es www.agonmag.com. También ponemos análisis interesantes de vez en cuando en Agon Mag. Puse todo eso en la descripción a continuación. Todos sigan al Dr. Arta Moini. Arta, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Encantado de estar aquí. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.